Hello there, Mr. Salas here. Recuerden, todos recuerden en este canal, antes de cualquier cosa, antes de hacer contenido en YouTube o subir videos, hacer directos, tener un canal de Twitch, haber escrito este hermoso librito por acá también, por favor, cómprenlo disponible en Amazon. Antes de todo eso, recuerden, soy un profesor. Soy un profesor de inglés y una de las preguntas más comunes que curiosamente me hacen tanto en el salón de clases como aquí en el canal de YouTube es: Mr. Salas, ¿cómo le hago para dejar de pensar en español y dejar de estar como traduciendo? ¿Cómo le hago para pensar en inglés directamente sin traducir del español? Esta pregunta me la hacen siempre un montón de veces la mayoría de mis alumnos y muchos de ustedes. Hoy les voy a decir 5 cositas que tenemos que... 5, ¿eh? 5 cositas que tenemos que tener en cuenta para poder al fin empezar a pensar en inglés. Ahora, quiero dividir esto primero en 2 cosas que tenemos que tomar en cuenta antes de, y luego les voy a dar unos 3 como tipo de ejercicios con los cuales van a poder al fin pensar completamente en inglés sin tener que depender del español. ¿Ok? Entonces, vamos de una vez al video. Mira, para empezar, estos 2 puntos que tenemos que tomar en cuenta antes de realmente dejar a un lado el español para poder simplemente pensar en inglés es: por favor, deja de darle prioridad a la gramática y a las listas de vocabulario. Por favor, la gramática tiene su lugar dentro del aprendizaje del idioma, pero sí, por supuesto que sí, claro. Al principio especialmente, de hecho yo recomiendo utilizar una aplicación como Busuu, como Duolingo, como lo que sea, para tener un poco la noción de la gramática. Y obviamente la gramática al principio está bien si la quieres aprender en español, directamente en español, para tener un poco de conocimiento de las palabras, de cómo funciona, de las reglas. Ok, ahora, ¿cuánto tiempo? Ya saben que siempre recomiendo 1 o 2 meses, 3 meses máximo creo, al principio con uso del español, y de ahí creo que nos podemos lanzar directamente al inglés. Esto es si no tienes una persona que te pueda ayudar. Si tienes algún profesor que te va a dar clases de inglés, entonces es bueno que el profesor intente usar inglés desde la primera clase, así como yo lo hago con las mías. Ahora, ¿por qué las listas de vocabulario no las recomiendo? Bueno, lo que pasa es que las listas de vocabulario son decentes para sacar más vocabulario una vez que ya sabes tú el vocabulario como estándar o base, digamos. Pero no tiene mucho sentido hacerlo al principio porque todas esas palabras van a estar un poco desconectadas o van a ser inconexas de un contexto realmente útil para ti como alumno o como para persona que quiera hablar en inglés o que lo necesita para algo. ¿Ok? Ahora, si eres una persona que vende pasteles, por ejemplo, quizás sea obviamente útil saber vocabulario sobre panaderías o, no sé, como de cocina o algo así. Va, puede ser. Pero en general, para la mayoría de nosotros no nos sirve tener las puras listas de vocabulario aisladas ahí nada más. Y eso hace, ¿qué pasa? Que estés pensando en español o incluso peor, y esto lo he visto mucho, en el orden en el que estaba esa palabra en una lista. O sea, que te acuerdas así como que, era la 1, 2, 3, 4. O sea, no. Esto es muy, muy malo para generar fluidez al hablar, para nada. Gramática no nos sirve para generar fluidez, por supuesto que no, porque no puedes pensar activamente la gramática, y listas de vocabulario son malísimas también para generar fluidez al momento de hablar o pensar directamente en el idioma. Así que si en este momento tú estás pensando así tal cual en usar listas de vocabulario para mejorar tu pensamiento en el inglés directamente, déjame decirte que estás en un error capital. O sea, no va a funcionar, deja de hacerlo, o al menos que no se vuelva lo principal que estás haciendo. Y esto me lleva al punto número 2. Sé realista contigo mismo. O sea, a ver, ¿hace cuánto empezaste a aprender? Si dices, es que no sé por qué me la paso pensando en español todo el tiempo y llevas aprendiendo 2 semanas. Vaya, o sea, es normal. De hecho, de 2 a 3 meses, insisto, eso es como el tiempo mágico, si lo quieren ver así, trabajando 1 hora al día sobre el idioma. 2 o 3 meses vas a seguir pensando en español de repente, pero sí, por supuesto, o sea, porque pues, es como la base, digamos. O sea, tú partiste del español para poder aprender el inglés, pero ¿qué pasa? Que mucha gente quiere dar clases así o quiere aprender inglés así durante toda su vida, dependiendo del español. Muy, muy, muy mala idea. Es muy mala idea, definitivamente, porque entonces no creas esa fluidez al hablar y tienes que estar pensando en ciertas estructuras gramaticales o en ciertas palabras muy específicas del español. Esto le pasa muchísimo, por ejemplo, a personas que dicen, rayos, ¿cómo digo trazar? No sé cómo digo trazar. Trazar en inglés. Y se quedan así trabados y ya no dicen nada. En vez de simplemente a una persona que ya piensa en inglés,
ok, no sabe la palabra trazar, va a buscar una manera y va a decir como draw o make a line o algo así, ¿sí me entienden? No tal cual buscaría la palabra trace porque aún no la ha adquirido, pero sabe la idea, identifica la idea porque está pensando en inglés en cómo decir esa idea y busca una alternativa. Eso es pensar en inglés. Pensar en inglés no quiere decir saber la palabra, todas las palabras, todo el diccionario de inglés en tu mente. No, para nada. Ni siquiera yo podría decir que sé eso. ¿Ok? Seamos un poco más realistas con cuánto tiempo tenemos que llevamos aprendiendo el idioma y cuánto tiempo le queremos dedicar también. Y además, en que realmente el adquirir el idioma y el pensar en inglés tiene mucho que ver con tener el vocabulario ya en la cabeza, pero no el vocabulario tal cual de la palabra, sino el significado y que nos demos a entender a través del inglés ese significado que desconocemos. ¿Ok? Ahora, si tú dices, bien, ya tomé en cuenta esas dos cosas, o a lo mejor ni siquiera eres principiante ni intermedio, sino que ya estás un poquito más avanzado en inglés, puedes ver una película, puedes leer un libro, y aún así no puedes pensar en inglés, estos 3 tips te van a marcar la diferencia totalmente. Ahí va. Mira, lo primero que vas a hacer, obviamente esto pues sería nuestro número punto 3 del video, y obviamente si eres un veterano del canal, ya sabes que voy a recomendar el input comprensible. Ahora, para los que no me entendieron o que son nuevos en el canal, no se preocupen, les voy a decir más o menos de qué trata esto sin meterme mucho en la materia de la pedagogía detrás del input comprensible. Miren, básicamente lo que vas a hacer es escuchar el inglés de alguna... yo recomiendo series y películas, pero podría ser de donde quieras, mientras sea inglés nativo. Escuchar ese inglés y aprender lo que significan las palabras en contexto. Porque esto es muy importante, porque cuando tú estás viendo una serie o una película o algo así, lo que está pasando es que lo que está pasando en la pantalla, en la imagen, lo estás viendo, lo estás analizando y estás equiparando lo que está sucediendo con la palabra. Y es por eso que yo también recomiendo utilizar subtítulos cuando estás viendo, por ejemplo, una película en inglés, en Netflix, digamos. El audio en inglés, subtítulos en inglés. ¿Por qué? Porque así equiparas el audio, lo vinculas a la palabra tal cual que aparece abajo en los subtítulos y además te das una idea de lo que está pasando porque en la imagen de la televisión, en la pantalla, está sucediendo algo. Entonces, así te puedes dar cuenta de lo que significa una palabra. ¿Por qué esto realmente es importante? Porque muchos dicen, oye, pero es que eso lo puedo hacer en español. O sea, realmente puedo buscar, por ejemplo, una palabra, ver el significado, hacer a lo mejor una tarjeta para recordar qué significa y listo, es lo mismo, me toma menos tiempo, se supone, y entonces es un poco más eficiente. No, están mal, ¿ok? Están simplemente mal, porque en inglés, recuerden que el inglés tiene menos palabras que el español en general. ¿Ok? Es por eso que pasa que en inglés muchas palabras pueden significar muchísimas cosas y no hay tantas palabras tan específicas como en español, por ejemplo. De hecho, hace unos días tuve una clase con unos alumnos a los que les doy clase presencial de inglés y tuvimos una discusión sobre la palabra kind, K-I-N-D. Esta palabra tiene muchísimos significados, pero hay 3 principales en inglés. Uno, por ejemplo, en la palabra kind of, que significa más o menos, ¿no? Kind of. Que a veces la gente lo pone como kinda por culpa de las canciones pop, ¿verdad? Pero kind of es como más o menos. Luego tenemos el two kinds of people, que es 2 tipos de persona. Y lo que estábamos viendo en clase, que es she is very kind. Ella es muy amable. Entonces, habría sido un error y un desacierto de parte de mí como profesor el decirle a los alumnos, chicos, kind significa amable. No es cierto. Profesor, estás mintiendo. Podrías decir... all right, students, so kind in this context means amable. Ok, en este contexto kind significa amable, va, ahí sí está bien. Pero entonces, por ejemplo, si tú nada más les dices kind significa esto, estás haciendo que los alumnos se confundan. Porque si en algún momento ellos ven la palabra kind of, no van a entender. Van a decir, pero ¿qué no es amable? ¿Amable de? ¿Kind of? ¿Amable de? Ok, se van a empezar a confundir y es por eso que si tú estás viendo en la pantalla que alguien dice, oh, you're very kind. Y dices, ok, lo dijo así, como con una voz enternecedora, debe significar algo así. Y a lo mejor el alumno lo busca y ve que en ese contexto en el que sucedió en la película significa kind. Y después de eso vuelve a ver la palabra kind, pero ahora es, hey, how are you today? Do you want to do something fun today? Yeah, kind of. Entonces es como de, oye, espera, aquí este contexto fue distinto, no sé qué, y entonces te das una idea más o menos un poco más específica de qué significa, y estas palabras, al aprenderlas en contexto, nos va a ayudar muchísimo más a pensar tal cual en inglés, porque no estás dependiendo del español para el significado, sino del contexto mismo, que es lo que dije en el punto previo, ¿te acuerdas? Ahora,
El punto número 4, si tú eres más como de estudiar, como que quieres hacer algo de manera un poco más activa para mejorar ese inglés, entonces yo te voy a recomendar que utilices Anki. Insisto, este video no está patrocinado por nadie, simplemente son herramientas que yo he utilizado o que yo utilizo tal cual. Y Anki lo vas a utilizar, ahora a lo mejor dirán, oye, pero ¿qué no acabas de decir que no pongamos este significado en español? Correcto, no vas a hacer eso. Vas a poner Anki con imágenes de frases enteras. ¿A qué voy? Por ejemplo, digamos que tú quieres hacer una flashcard, una tarjeta de Anki para la palabra walk, caminar. ¿Ok? Entonces, si tú dices walk, ok. Creo que un error en el que caemos muchísimos profesores es dar a los alumnos, ok, chicos, no hagan listas de vocabulario, pero entonces cuando hacen sus tarjetas con imágenes, les decimos, ok, walk y pongo una persona caminando. Y ahí está tu tarjeta. No, para nada. Esto es básicamente lo mismo. Nada más que pues requiere un poco más de esfuerzo. Ahí sí eso no es tan óptimo. ¿Por qué no mejor darle a los alumnos de una vez una frase entera? Y ese es el punto 4 a que quería llegar. Y Anki con imágenes de frases enteras o frases largas del inglés para entender qué significa eso. Por ejemplo, digamos que en vez de walk, y digamos que quieres que los alumnos aprendan la palabra walk, perfecto. ¿Por qué no mejor darles una frase como walk backwards? Para los que no sepan, walk backwards sería hacia atrás, ¿no? Entonces, walk backwards, y a lo mejor pones una persona como yéndose hacia atrás o con una flecha indicando movimiento, y ahí tienes ya walk backwards. No nada más el alumno va a entender obviamente que walk significa caminar, sino que va a aprender la palabra que es un poco menos común, pero aún así pues, bastante recurrente, de backwards. Y entonces el alumno va a walk backwards. Además, esa palabra es mucho más fácil de recordar que nada más walk, que es como muy general. Entonces, si van a hacer frases de Anki o van a hacer tarjetas en físico para recordar vocabulario con imágenes, es mucho mejor hacerlo así como les estoy diciendo, con la palabra, pero metida en una frase para que recordemos toda la frase y tener una imagen. Eso sí es cierto, la imagen nos ayuda, pero que sea de una frase entera o al menos una oración un poquito más larga de lo usual. Y finalmente, algo que yo sigo haciendo al día de hoy, creo que nada más fue porque se me quedó la costumbre cuando estaba practicando mi inglés, es intenta describir lo que estás haciendo unos 10 o 15 minutos al día en inglés, y esto es muy importante para mí, que sea en voz alta, ¿ok? O sea, en voz alta de preferencia, porque yo entiendo que algunos de ustedes viven con gente o les da pena o lo que sea, bueno, en voz alta de preferencia, y puedes buscar las palabras que no sepas. Ahora, ¿cómo sería esto? Digamos que estoy aquí en mi cuarto haciendo algo y de repente digo, ok, voy a describir lo que estoy haciendo en este momento. Por ejemplo, alright, so let's see. Now, today I am here in my room and I am recording a video. I want to drink coffee now. Yeah, this cup of coffee looks very good. I am going to drink my coffee. I drink my coffee. Perfect. Yeah, I'm good. Now, I think I'm going to call my mother. So, I think I'm going to call my mother and ask her how she is doing. And then, where's my phone? Oh, here's my phone. Okay, I'll call my mother. 3345, etc. Como que así, y a lo mejor dicen que estoy siendo payaso, pero así, como exagerado, para ver qué palabras sabes, qué palabras no, y de repente te vas a quedar trabado, así como de, rayos, ¿cómo era llamar? ¿Era talk, speak, call? Y entonces la vas a buscar, ok, talk o call, ¿no? Call my mother. Y la vas a buscar y vas a seguir hablando después. Esto es muy útil y yo recomiendo que lo hagan unos 10 o 15 minutos al día. No recomiendo que sea pasivo. Recomiendo que esto sea un pensamiento activo, 10 o 15 minutos al día para empezar. Y después, si por ejemplo vas a la calle o vas a comprar algo o estás lavando los trastes o así y quieres pensar en inglés mientras haces eso, está bien. Pero creo que es mejor estar describiendo lo que estás haciendo o lo que estás pensando en ese momento en inglés para poder desarrollar ese pensamiento activo en inglés. No quieres que tu pensamiento sea nada más pasivo, quieres que sea activo, quieres poder hablar eventualmente, supongo. Así que esta es una de las mejores cosas para poderlo hacer y pues es básicamente unos 10 o 15 minutos al día que no te van a tomar nada, simplemente vas a estar como pues ahí describiendo lo que estás haciendo y demás. Ok chicos, pues ¿qué tal? ¿Les gustaron estos 5 consejos? Espero que sí, porque son 5 cosas, bueno, más bien 3, ¿verdad? Porque 2 eran puntos a tomar en cuenta y luego 3 cosas que podemos implementar para mejorar el pensamiento en inglés. Y la verdad que son cosas que yo recomiendo a mis alumnos, que yo en algún momento hice también, excepto lo de Anki, la verdad, pero todo lo demás sí lo hice en su momento para poder hablar
en inglés y poder pensar más en inglés, que al final eso está pues básicamente conectado, ¿no? Es para no trabarte. Entonces, estos 5 cosas es la mejor manera para dejar de pensar en español, ¿ok? Y empezar a pensar ya directamente en inglés y poder, por consiguiente, hablar un poquito más fluido al momento de producir el idioma. Espero les haya gustado y déjame en los comentarios si les gustó el video, si quieren a lo mejor más tópicos así. Y también quiero presumirles que grabé todo esto en una sola toma. Era un reto que me autopuse y creo que lo logré. A ver si no lo arruino ahora cuando me despido, porque siempre me equivoco. Saludos a todos nuestros alumnos autodidactas y futuros políglotas. Class dismissed. Me equivoco un poquito, pero ahí más o menos lo hice. Hasta luego. Déjenme en los comentarios. ¿Qué hacen ustedes para mejorar su speaking o su pensamiento tal cual en inglés? Nos vemos hasta el próximo video y muchísimas gracias. Bye bye.